Mis saludos para todos y cada uno de los presentes en esa noche, hoy 28 de abril, ya acercándonos para el mes de mayo. Y aquí estamos para compartir con todos ustedes una invitación que se les ha hecho en estos días. Esperamos que todos ustedes estén muy atentos porque lo que vamos a compartir a todos ustedes verdaderamente les va a llamar mucho la atención. A todos ustedes, sé que parte de toda esta información los va a impactar y les va a generar muchísimas inquietudes en su propia vida humana, en su vida espiritual, en lo profundo de su conciencia, en lo profundo verdaderamente de su ser, sobre el planteamiento que traemos, que realmente es muy interesante y que, repito, este planteamiento lo hacemos porque cada vez hay más información, cada vez surge más y más información a través del Internet, por las redes sociales, por ciertos tipos de páginas, donde encontramos numerosa información de diversas personas que están publicándola y que la están transmitiendo así en directo para toda persona que lo necesite. Y pues vale la pena que nosotros también hagamos este compartir con todos ustedes, con los que siguen este canal, sobre los estudios esoteristas, ocultistas, sobre lo que es ese lenguaje gnóstico que todos ustedes conocen y que vale la pena pues ampliar. Algo muy interesante que se está vendiendo y es sobre los plagios de Samael. Así nos lo están publicando, así lo estamos encontrando y así pues realmente lo están vendiendo y mucha gente está comprando esta información y se está pues haciendo acreedora a una cantidad de información que de alguna u otra manera pues consideran ellos que son secretos oscuros que no han sido develados o que no han sido contados anteriormente o años atrás, menos durante la vida del maestro cuando estaba físicamente. Entonces, por eso esta invitación ha sido para todos ustedes con este nombre que es muy común encontrarlo en la actualidad y es sobre los plagios y le hemos colocado verdad o mentira. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad o mentira? Plagios, secretos, misterios, misterios, secretos ocultos, informaciones no contadas, una cantidad verdaderamente de informaciones que hoy por hoy, pues mucha gente piensa, cree y está actuando con ese tipo de información que se encuentra por todas partes. Así que a todos los presentes que se empiezan a conectar, esperamos que hagamos de este espacio un excelente compartir y que todos ustedes, de una forma muy respetuosa, puedan verdaderamente darnos su opinión, darnos su sentir, expresar qué les parece sobre esta información que vamos a ir desarrollando. Y quiero que ante todo los presentes que van a escuchar sobre los plagios, sobre verdades ocultas, sobre una cantidad de información que según ha estado ahí entre bambalinas, que ha sido ocultada y que no la han dejado pues conocer en ciertas cofradias, instituciones, iglesias, centros gnósticos, a sus estudiantes, a sus seguidores, a los que pertenecen dentro de esas organizaciones, pues según no se les da a conocer. ¿Por qué no se les da a conocer? Pues porque según ellos pueden estar escuchando informaciones equivocadas, oscuras o foráneas, ¿ok? Entonces, les pedimos a ustedes mucha atención, por favor, y que haya pues verdaderamente una comprensión y una elevación de conciencia en todo lo que vamos a desarrollar para que todos los presentes puedan sacar unas conclusiones muy objetivas que lleguen a la conciencia y que les permita entender todo lo que vamos a plantearles. Quiero que escuchen lo siguiente que aparece en el libro de Epistisofía y quiero que ustedes conecten, si es posible, con lo que se va a leer, ya que es muy importante para que todos empecemos a desarrollar el tema en el día de hoy, a desarrollar verdaderamente todo lo que traemos para compartir con todos ustedes
con la óptica del estudio gnóstico, esotérico, con la visión del camino en cada uno de nosotros. Entonces, por favor, escuchad muy bien. Pistisofía, página 338-339. Mateo según la ciencia. Habla de su evangelio científicamente anunciado, los tiempos del fin en los cuales estamos ahora. Mateo, según la ciencia, habla en pistisofía. Mateo es una de las partes autónomas e independientes de nuestro propio ser. Esa parte que se entiende con la ciencia pura. Ciencia pura es ciencia del ser. Distíngase entre la ciencia del Cristo y la del anticristo. Por estos tiempos de crisis mundial y bancarrota de todos los principios, la ciencia del anticristo hace milagros y prodigios engañosos. Muy bien. Acabaron de escuchar, queridos amigos. Tenemos que hacer una diferencia entre la ciencia pura del ser y la ciencia del anticristo. Tenemos que hacer en esta época, en este momento, una diferencia entre la sabiduría oculta, entre la sabiduría gnóstica, entre el conocimiento puro que está relacionado con Mateo, parte autónoma de nuestro ser, que transmite la pureza de la enseñanza en el interior de nuestra conciencia, de nuestra esencia, de nuestra alma, para nosotros poderla transmitir y poderla estudiar y practicar. Entonces, iniciamos tocando este punto importante porque tiene que ver con la gnosis pura. Y ahora escuchen ustedes lo siguiente. Escuchen, por favor. El Cristo íntimo aplasta a la horrible serpiente Pitón con 7 cabezas, la serpiente tentadora del Edén, el abominable órgano cundartiguador. El Señor nos eleva sobre sus raíces malignas a fin de que podamos desintegrar hasta su semilla los inmundos gérmenes de la lujuria. El Cristo nos ayuda y su nombre nos ilumina en todos los aeones. Ok, ciencia pura, y hagamos una plena diferencia entre el Kundalini, la serpiente ígnea de los mágicos poderes que nos dice el maestro, y hagamos una plena diferencia entre el órgano kundartiguador, que se conoce por ciertas organizaciones y se estudia y se le rinde culto, que verdaderamente no es al Kundalini, a la serpiente ígnea de los mágicos poderes que nosotros estudiamos, a la cual adoramos, a la cual queremos desarrollar, a la cual queremos levantar, sino que se habla de un órgano kundartiguador. Y vale la pena que todos los presentes, por favor, muy atentos, porque en todas estas enseñanzas que están colocando por todos los niveles de redes sociales, por el internet, por canales, dicen que Samael es un plagiador de diversos autores. Samael es un plagiador de otros maestros iniciados y ocultistas. Para todos los presentes no es un cuento, ni es pues de hecho una mentira, ni menos un secreto que todos decimos, y así hemos aprendido, que la gnosis entrelaza enseñanzas de Oriente y enseñanzas de Occidente, enseñanzas de esa sabiduría oriental y esas enseñanzas cristianas, entre enseñanzas budistas, enseñanzas de el conocimiento de ese cristianismo auténtico que debemos levantar dentro de cada uno de nosotros. Entonces, vemos cómo, pues de hecho en esta época, queridos compañeros, queridos amigos, nos están diciendo diversos personajes, muchos están transmitiendo información de que el maestro fue un copión, que fue una persona que se dedicó únicamente a copiar y pegar enseñanzas y conocimientos que pertenecen, en este caso, al cuarto camino, a un famoso maestro conocido como Gurdjieff, Ouspensky y otros que iban por ese mismo sendero del cuarto camino.
Y vale la pena que ustedes analicen lo siguiente. Nosotros vemos a través de la historia en el desarrollo de la sabiduría del cuarto camino, el cual incluso dice el maestro y pone como comentarios y ejemplos a Gurdjieff, a Uspensky en relación a sus enseñanzas, a todo lo que ellos entregaron, y él incluso dice, parte de sus enseñanzas quedaron incompletas, les faltó un poco porque no tenían la sabiduría auténtica de la serpiente, de los misterios del Kundalini. Sin embargo, dice el maestro, ellos se equivocaron porque pensaban que el verdadero Kundalini era el órgano kundartiguador, y ahí hubieron unos detalles, unos errores que ellos cometieron. Hoy en día nos están diciendo los detractores, los que son enemigos de la gnosis, que son enemigos del avatara, están diciendo que el maestro Samael se dedicó a plagiarlos y hablaba incluso mal de esos iniciados, de esos maestros. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando nosotros vemos que Gurdjieff y Uspensky hablaban en relación al Devi Kundalini y lo nombraban como Devi Kundartiguador, dicen que era hablar del Kundalini que amortiguaba. Así lo dan a entender. Sin embargo, miren ustedes que hay algo interesante. Se sabe que las enseñanzas de Gurdjieff y de Uspensky quedó un poco desnivelada la situación porque era un sistema que no le permitía a sus estudiantes, tal vez por las prácticas tan rigurosas y esos esfuerzos un poco muy recargados de unos sacrificios que verdaderamente al parecer no les llevaba a unos verdaderos propósitos de esa realización del cuarto camino, a tal nivel que dice la historia que muchos de sus estudiantes y seguidores no lograron ese anhelo de desarrollar ese cuarto camino, esa conciencia de lograr verdaderamente ese despertar iniciático, y por lo contrario, muchos de esos seguidores quedaron un poco trastornados a nivel psicológico, a nivel emocional, tratando durante su vida de aplicar las enseñanzas de Gurdjieff. Gurdjieff enseñaba sobre el ego, enseñaba sobre la personalidad, enseñaba sobre la máquina humana, los centros de la máquina humana, enseñó sobre el conocimiento de sí mismo, pero le faltó. Entonces, cuando vemos las enseñanzas del maestro, nos habla sobre esos mismos puntos que habla el cuarto camino, y el maestro nombra a Gurdjieff, que no nombre siempre en todo lo que enseña, ¿sí? Que es parte sobre ese camino tan antiguo llamado el cuarto camino, pero él lo nombra y dice sus enseñanzas quedaron un poquito incompletas. ¿Por qué le falta? ¿Y por qué un poquito incompletas? Y el por qué hoy las personas que están disociando del maestro dicen que él tomó las enseñanzas de Gurdjieff y de Uspensky, y que si el camino de ellos no estaba completo, pues peor la gnosis, menos va a estar completa, porque resulta que él les tomó, ¿sí? Les plagió a ellos, y si esa enseñanza le faltaba, pues a la gnosis sí que es cierto, le va a faltar más, porque simplemente él tomaba partes de esas enseñanzas del cuarto camino. Y quieren que les diga algo, queridos hermanos, miren, no se dejen enredar, porque resulta que lo que le faltaba al cuarto camino lo encontramos en las enseñanzas gnósticas, cuando el maestro nos dice que el trabajo se hace con la serpiente. O sea, lo que le faltó explicar a Gurdjieff sobre el Kundalini para la muerte psicológica, que no lo pudo explicar porque no tenía el conocimiento, pues realmente en la gnosis el maestro dice, para poder trabajar y comprender el yo a través de la observación, la autoobservación sobre el conocimiento de sí mismo, que es lo que hablaba el cuarto camino, él dice, la clave está en el trabajo con la serpiente Devi Kundalini. Aquel que trabaje comprendiendo defectos y luego le pida a la Divina Madre Kundalini, como casado en la fragua encendida o como soltero por medio de sus transmutaciones y sus oraciones, la eliminación y destrucción del agregado psicológico, lo puede lograr. Y esta fue la causa del por qué las enseñanzas del cuarto camino, pues a muchos no les pudo
verdaderamente ayudar dentro de ese trabajo de la psicología, del autoconocimiento, del despertar que enseñaba Gurdjieff, y justamente es porque le faltaba la clave que la Gnosis nos enseña, que es que al observarse a sí mismo, al estudiarse a sí mismo, su propio inconsciente, en los centros, en la personalidad, en la máquina humana, ¿sí? En los cilindros de la máquina humana, en sus emociones, en sus sentimientos, en todo su ser, tiene la persona la posibilidad de destruir esos elementos psíquicos con la ayuda de la Divina Madre Kundalini. Entonces, aquí está uno de los detalles importantes para aquellos que están diciendo que les copiaba, pero que la enseñanza está muy mal porque copió algo que no era un sistema que verdaderamente servía para lograr eso que se llama la realización. Pero ahí les estamos completando y esperamos que ustedes investiguen, que ustedes estudien, que ustedes traten de ir un poco más allá dentro de las enseñanzas. Recuerden ustedes que la gnosis, al decir que es síntesis de otras sabidurías, conocimientos o escuelas que han existido, es por el nivel de la comprensión que nos dan para el trabajo. Y uno de esos niveles de comprensión para el trabajo es sobre la muerte psicológica. Que digan los detractores que muchos gnósticos están trastornados, que muchos gnósticos tienen problemas sexuales, que tienen problemas de locura, de adulterio y una cantidad de situaciones como las están hablando por sus redes, pues tengamos también en cuenta, siendo conscientes, pues que hay personas que tienen sus situaciones, hay personas que pueden llegar a las instituciones con sus situaciones psicológicas y emocionales, están buscando y están tratando de corregir, están tratando de cambiar y no es fácil. ¿Por qué? Porque el ego que llevamos dentro, pues él no quiere cambiar, él quiere continuar con las suyas. Y ahí es donde está pues realmente la guerra, el esfuerzo, la tenacidad de tratar de aplicar unas técnicas de conocimiento, de eliminación, y un enemigo que sabe que lo van a eliminar, pues no se va a dejar así por así, se va a ocultar, va a salir en los momentos que uno esté descuidado a atacarlo, a causarle daño, y por eso es que en muchas ocasiones nosotros mismos podemos estar con malos ejemplos, ¿sí? Cometiendo pues realmente muchos errores, dejando en muchas ocasiones mal puesta la institución, la gnosis a la cual pertenecemos, y ahí es donde están los detalles, pero no es la culpa en sí de la gnosis, no es la culpa en sí de lo que se llama una institución, no es la culpa verdaderamente las enseñanzas, es detalles de nosotros como estudiantes, como feligreses, como buscadores, como practicantes. Entonces, ¿por qué digo esto sobre el error? Porque aparte de analizar esta situación, de que no vayamos a confundir las enseñanzas impuras, porque necesitamos encarnar sabiduría pura, que es la gnosis pura, relacionada con Mateo, la ciencia pura de la gnosis, y no vayamos a confundir esos misterios del órgano cundartiguador, esos misterios de la serpiente que desciende, no de la que asciende, sino que la que desciende, que hoy por hoy pues se le está rindiendo mucho culto, y hoy por hoy muchos y muchos, que de eso vamos a hablar más adelante, se están yendo por ese camino. Recuerden ustedes que hemos hablado en Cábala en muchas conferencias cómo está el árbol que sube, el árbol de la Cábala, el árbol de la vida, por donde van aquellos que se quieren convertir algún día en ángeles, arcángeles, en tronos, potestades, serafines, querubines, malachines, etcétera, que es la escalera de Jacob. Pero existe el árbol invertido, donde descienden y donde viven esas cortezas antiguas, y donde pues de hecho se está en este momento cada día preparando más terreno para recibir y recibir más personal que se está inclinando y que se está yendo por ese camino, que es el camino del árbol de la Kabbalah, por donde vemos nosotros los famosos clifos o el árbol invertido. Entonces, ¿qué ocurre acá? No vayamos a confundir a la serpiente que desciende con la serpiente que asciende. No vayamos nosotros a dejarnos engañar que la castidad no sirve, que la castidad es falsedad, que es mentira.
de que en la gnosis te obligan a no eyacular, que a transmutar la energía. Ojo con eso, porque así lo están planteando y hay muchos videos donde dicen que la gnosis los obliga, que es que a no perder la energía, el ensémenis. Y esto realmente está generando una cantidad de polémica y está generando una cantidad de nerviosismo espiritual en muchas personas que quieren practicar, estudiar la gnosis cuando se encuentran con ese tipo de informaciones. Si la gnosis lo obligara a usted a practicar la castidad, pues realmente no lo podrías hacer, porque esto se tiene que hacer es con conciencia, se tiene que hacer es porque lo sientes, porque te has dado cuenta que verdaderamente ese es el método, ese es el sistema de un trabajo real por medio de lo que se llama la regeneración, la transformación, la purificación, la santidad y lograr grados espirituales por medio de eso que se llama el trabajo con el ensémenis, por medio de la transmutación del plomo en el oro. Entonces, no nos dejemos confundir porque están confundiendo a muchos y todos esos muchos que están siendo confundidos se están yendo verdaderamente por ese camino que la gnosis dice, cuidado, porque todo aquel que pierde el ensémenis deja en suspenso la gran obra. Todo aquel que pierde su energía por medio de la fornicación no puede producir eso que se llama electricidad sexual trascendente y deja en suspenso la gran obra, deja en suspenso su trabajo. Entonces les están haciendo ver a muchos estudiantes, buscadores, que la transmutación es falsa y peligrosa. Y esto está llevando a muchas personas verdaderamente por un camino totalmente equivocado. Se los digo porque empezamos estudiando el libro de Pistisofía sobre la ciencia pura y sobre el órgano condartiguador, que es la serpiente opuesta a los misterios del Kundalini, que muchos están diciendo por ahí que se habla de amortiguador y le ponen títulos y que según eso Gurdjieff y etcétera se equivocaron y que Samael se equivocó tomando esa enseñanza para enseñarla a nosotros, pues déjeme decirle que son sino sofismas de distracción para llevarse a un montón de personas incautas que no se han dado cuenta que los están engañando. Vemos hoy hermanitos que se están retirando y que están hablando mal y que están montando canales y páginas para decir que la gnosis es mentira, que no la recomiendan y que el director de esta organización lo que hizo fue simplemente seguir y plagiar y tomar de otros para armar su doctrina y luego apoderarse de la buena voluntad de los seguidores que van apareciendo en ese camino. Pero ¿saben qué pasa? Cuando uno escucha hablar de a estas personas, se puede leer sin esa voz del intelecto y el raciocinio que le ponemos todos, se puede entender que verdaderamente la persona se indigestó. La persona que habla ahora de esa forma, aparte de indigestarse con una cantidad de información que hay en el ambiente, no pudo sentir el corazón, no pudo intuir la verdad, no pudo vivirla. Y cuando habla de la castidad, la habla de que no hay necesidad, que simplemente con ser soltero, ahí está el trabajo hecho, y que si es casado, no hay necesidades de eso que se llama castidad. Entonces, nos deja entrever que realmente la situación es que nos quedó grande. Y cuando nos queda grande, pues realmente nos damos cuenta que llegan las pruebas. Y cuando llegan las pruebas, ay Dios mío, esa situación es compleja porque si no pasa uno las pruebas del guardián del umbral, queda esclavizado. Y ustedes saben que así es. Si no pasamos las pruebas de los elementos, se vuelve uno un racionalista mental y comienza a volverse una persona que se puede indigestar de tanta información por coger aquí, coger allí, coger allá, y termina tarde o temprano tan indigestado diciendo que este camino no es un sistema real de autorrealización espiritual y que el sistema está en tal escuela, cuando en esa escuela sabemos
que ya no hay verdaderamente esos principios para la realización, porque no los enseñan. Y esta situación tan complicada es la que estamos viendo en la actualidad. Queridos y amigos que están escuchándome en este momento y que nos están viendo, tengan en cuenta que si dicen que se tomaron informaciones de la teosofía de Madame Blavatsky y de sus discípulos, el maestro siempre los nombra. Y si en algún momento no los nombra, él siempre dice el iniciado tal, el libro tal. Y si no lo nombra, sabemos entender los que leemos los libros de la Gnosis, que esa parte corresponde a X o Y libro, a tal o cual iniciado, porque él ya lo había dicho, lo había escrito, lo había manifestado. Se habla que el libro de educación fundamental, hay un capítulo, o estamos hablando aproximadamente de 4 capítulos del libro, y dice de que es totalmente un plagio a Krishnamurti. Entonces nosotros leemos el libro y podemos ver que tiene de parecido, y es verdad, tiene mucho de parecido a lo que aparece en ese libro. Sin embargo, sepan ustedes que cuando el maestro habla del maestro Krishnamurti, dice, él tiene que volver, él tiene que regresar porque su enseñanza quedó incompleta. Le faltó trabajar en la fragua encendida de Vulcano. Y más aún, dice que sus enseñanzas, que son muy buenas, que son trascendentes, dice que le faltó a él hablar sobre los misterios del trabajo en pareja, que es lo que nos ha enseñado él en sus obras, en las enseñanzas amalianas, en el quinto evangelio. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos se pegan y dicen que fue que le tomó y pues no dice de dónde sacó la información y que hoy lo están descubriendo. Ustedes no se han dado cuenta que hay maestros que tienen una comprensión y tienen un nivel de expresión que si él toma de ese maestro y queda entre bambalina como que no es de él, y la persona que luego busca tiene 2 opciones, que es lo que vemos ahora: el que se convierte en un detractor o el que ve en estos escritos de la enseñanza gnóstica que hay algo más allá. Hay algo más allá que no encuentra en el libro de ese maestro o de ese profesor, pero que al estudiarlo con la gnosis ve que hay algo más allá dentro de la interpretación para comprender más ese camino oculto, ese camino secreto que el otro maestro no lo da a conocer así como tan públicamente. Me explico. Cuando uno mira las enseñanzas de Madame Blavatsky, que son extraordinarias, al estudiar la gnosis nos vemos en un lenguaje mucho más profundo de interpretación, aunque los secuaces, aquellas personas que verdaderamente son impostoras de la gnosis, aquellos que dicen que estamos equivocados y que vamos siguiendo un falso maestro, mire, por favor escuchen muy bien. Cuando uno lee a Madame Blavatsky, uno dice, la gnosis nos da una interpretación más allá, y no es porque sea más que la enseñanza de Madame Blavatsky, no, ¿sí? Más que esa maestra, no, sino que nos da un toque de un entendimiento con un lenguaje que sí se puede penetrar dentro de ese camino secreto, que se puede vivir. Cuando estudiamos, por ejemplo, a Rudolf Steiner y estudiamos la gnosis, pues decimos extraordinario el maestro Rudolf Steiner, pero con la gnosis puedo ver un poco más allá de la luz que ese maestro transmitía en sus libros. Lo mismo cuando vemos a Max Heidel, nos damos cuenta que él como Rosacruz da una enseñanza y uno dice maravilloso, pero al leerlo con el lenguaje gnóstico, con la interpretación de lo que tenemos de gnosis en el estudio, nos damos cuenta que realmente a ese iniciado le faltaba un poco más para llevarlo a uno a un desarrollo vivo de lo que es el camino de la realización espiritual. Cuando vemos a Mario Rosso de Luna, es igual, es extraordinario los libros y todo lo que él escribe, este maestro, todo lo que él escribe es extraordinario. Y entonces hoy vemos que los detractores dicen que él le copió de todo a Mario Rosso de Luna.
Uno estudia a María Rosa de Luna y es maravilloso, pero le queda faltando cómo penetrar y desarrollar ese trabajo alquímico, ese trabajo de la realización, de la muerte psicológica. Y cuando vemos la gnosis, se nos abre realmente un panorama extraordinario y decimos, con razón ese maestro escribía así, enseñó esto, enseñó aquello, claro, extraordinario, pero él no podía hablar con ese lenguaje que vemos en los libros gnósticos del maestro Samael. Miren ustedes, por ejemplo, al mago Jefa, ¿sí? Jorge Adón, maravilloso. Y el maestro cita a Jorge Adón, habla de él. Y lo mismo habla del maestro Sivananda de la India. Y lo mismo habló ciertos apartes de Paramahansa Yogananda. Y sin embargo, él recomienda estudiar al maestro Sivananda, recomienda estudiar los libros de Jorge Adón o Mago Jefa. Pero cuando estudiamos los libros de ellos, nos sentimos muy complementados, ¿sí? Sentimos una penetración muy profunda con las enseñanzas que están en los libros gnósticos al estudiar a estos maestros. Se nos abre un panorama más profundo. Y ahí es donde está el detalle, porque el maestro toma parte de esos libros, de esas enseñanzas, y las incorpora desde el oriente al occidente, y las incorpora dentro de todo lo que es el quinto evangelio, dentro de lo que es la gnosis. Entonces, ¿qué dicen en estos momentos los que se retiraron, los que se alejaron, los que odian hoy el gnosticismo, los que no quieren nada de la gnosis? Dicen, Samael plagió y plagió a Julano, a Sutano y a Perencejo, tomó de sus enseñanzas, no ponía comillas, no decía de a dónde venía y las tomaba como si fuesen suyas. Cuando verdaderamente al estudiar nosotros el gnosticismo y al estudiar las obras de estos iniciados, pues vale la pena que ustedes se den cuenta que se entiende cuál es la enseñanza que es de él y cuál es la enseñanza que es de estos iniciados. Y de esa manera entendemos que ellos, aquellos iniciados, escribían de una forma extraordinaria, pero que no daban verdaderamente esa puntada, esa estocada del trabajo para penetrar, para profundizar ocultamente en ese trabajo de la realización. Y cuando ya lo vemos, al estudiar esos libros y a estudiar la gnosis, nos damos cuenta que tienen un parecido porque el maestro relaciona parte de esas enseñanzas y nos damos cuenta que ya la gnosis con el lenguaje del maestro verdaderamente nos abre un panorama muy profundo, muy, pero muy profundo sobre cómo practicar, cómo vivenciar y cómo lograr a través de años de prácticas, de técnicas, eso que se llama realización espiritual, eso que se llama iniciación, eso que se llama verdaderamente despertar. Pero como estamos hablando del peligro que hay hoy en día y que muchos están cayendo en esta situación, sintiéndose engañados, sintiéndose de que los estafaron, de que se metieron en un lugar equivocado, de que la gnosis no es lo que le han dicho, lo que le han contado. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy, pues muchos prefieren retirarse y otros prefieren volverse en detractores y otros se ponen pues realmente a perseguir y hablar mal, cuando verdaderamente lo que nos faltó fue estudio, nos faltó educación intelectual, nos faltó práctica, nos faltó intuición, nos faltó experimentación, nos faltó entrar un poco más allá verdaderamente de lo que es la gnosis para no engañarnos, no engañar a nadie, ni mucho menos que nos sigan engañando y que nos desvíen de nuestro propio camino de la realización espiritual. Resulta que hay algo más importante por ahí, porque, vuelvo y repito, estos maestros que le acabo de nombrar, y hay muchos otros libros, porque pues hay otros nombres, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el maestro Krumheller, ustedes se dan cuenta que el maestro Huiracocha tiene una biblioteca de sabiduría, este gran sabio, médico, que fue coronel, que fue pues realmente una eminencia, que fue un Rosacruz, que tenía grados en la masonería y en otras organizaciones. Ese maestro dejó un vasto conocimiento y el maestro toma parte de esas enseñanzas e incluso las pone en sus libros y dice, esto lo escribe el doctor Arnoldo Krumheller, Huiracocha, etcétera.
de su novela Rosacruz, de su libro Rosacruz, de su libro X, de la iglesia gnóstica. Entonces resulta que ahorita se ve una parte que se coloca en algún libro cuando el maestro Huiracocha, por ejemplo, habla del arcano AZF, que lo habla en latín, cuando él dice que el misterio está en que se une el hombre y la mujer, pero que se retiren sin el derrame del ensémenis. Entonces dicen de que Samael nunca se inventó eso y que eso lo tomó del maestro Huiracocha o de Kronheller. Y entonces dicen de que todo es una pantomima, un invento, un montaje, y que realmente eso ya lo habían enseñado otros. Claro que sí, es que ya lo habían enseñado otros. Eso es verdad. Para todos aquellos que tienen la guerra y que viven hablando mal de la Gnosis, dicen que él nunca inventó eso del arcano AZF, de que eso lo sacó de libros. Claro que sí, porque todos sabemos que cuando el maestro era joven y estaba buscando la técnica, él pedía a gritos cuál era la técnica. Y él dice que él encontró la técnica en esos dos libros del maestro Huiracocha, pero uno estaba en latín y simplemente dice que se debe retirar sin ir a perder. Y ahí quedaba pues como en suspenso la situación. Cuando él coge bien la técnica y la practica, entonces se da cuenta que el misterio está a tal nivel que se puede generar unos cambios y se puede generar una praxis y una perfección de la técnica a tal nivel que ustedes se dan cuenta que él dice que a él se le autorizó practicar, se le autorizó enseñarla de forma pública y develada. Entonces esto hoy en día es una guerra y todos los que no quieren practicar castidad y que siguen por el camino de la fornicación y que odian el sexo por medio de ese sexo superior, de ese sexo de convertirse verdaderamente en un ser regenerado y transformado, entonces dicen de que simplemente él tomó y que eso es una equivocación y que él solo plagió. Pero recuerden ustedes, otros autores que hablaban sobre la castidad de pareja lo hablaban muy discreto, eran muy reservados y cuando escribieron como el maestro Huiracocha era para quien la supiera coger. No todo su libro se está repitiendo lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos los libros gnósticos, el maestro ya lo tira hacia el público y dice, bueno, la orden es que se salve aunque sea del ahogado del sombrero, o sea, que cada quien aprenda a nadar en sus propias aguas, que cada quien se esfuerce, porque estamos en los tiempos del fin. Y entonces él empieza a publicar en sus libros lo que nunca antes en la historia se había publicado de forma así tan pública, ¿sí? Tan escueta, tan tirado al mundo, a la humanidad, por medio de los libros. Y esto pues generó guerra y a tal nivel de que pues ustedes saben que ha existido mucha persecución por parte de iglesia a la gnosis y hoy en día vemos los que dicen ser estudiantes y esoteristas están siguiendo y están persiguiendo verdaderamente al maestro porque habla de esta enseñanza, la cual dicen ellos que no le pertenece. A tal nivel, para ya pasar a otra parte importante que corresponde a la parte ritualística, a lo que muchos están diciendo que según la parte litúrgica gnóstica no le pertenece y que la plagió de Aleister Crowley o Crowley. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es importante analizar lo siguiente sobre estos misterios del Kundalini, sobre los misterios del Sahamaituna, de la sexo yoga, los misterios de la castidad y todo lo que nos enseñan en los libros gnósticos. Cuando se estaba tirando eso al público en los libros antes de los 60, ¿qué ocurre? Dice el maestro que para los detractores, pues dicen que es una historieta inventada, pero para nosotros sí lo creemos. ¿Y saben por qué? Porque dice el maestro que estando por ahí en los sueños, le estaba enseñando a un grupo de personas sobre los misterios de la castidad, sobre la transmutación. Y entonces dicen que a ese lugar donde él estaba, ingresó el maestro Sivananda, ese maestro hindú, ese gran yogi de la India, ingresó a ese salón y le refutó y le dijo, pero tú, ¿por qué estás haciendo eso?
¿Tú por qué estás enseñando esas cosas? Esos son secretos de la orden, eso no se puede enseñar públicamente. Entonces, que el maestro en esa época entonces dijo, no, es que se me ha dado la orden, se me ha permitido hacerlo. Y el maestro Sivananda dijo, no te creo. Y entonces dice que él, en lugar de comenzar en polémica o a generar, pues de hecho, discusión, entonces dicen que el maestro Sivananda se sentó y se puso a meditar. Y realizando esa meditación, entonces dice que hizo una investigación, le esculcó, le escarbó la parte interna al maestro, a tal nivel que se encuentra con la Divina Madre Kundalini de él y le dice o le pregunta que si es verdad que él tiene permiso de entregar eso así público cuando eso nunca se ha entregado así tan escuetamente, ya que el misterio del Kundalini y de la castidad y del trabajo en pareja como arcano siempre se entrega de labios a oído cuando el iniciado estaba preparado, cuando se ha casado, sea hombre o sea mujer. Y entonces dice que sí, que a él le tocaba cumplir con esa misión. Y entonces ahí es donde entendemos del por qué hubo como ese contacto y hubo como esa relación entre el maestro Sivananda y el maestro Samael en los años 60. ¿Sí? Y ustedes saben parte de esa historia. Bien, así por el estilo, podemos seguir hablando porque son muchos de los cuales dicen que verdaderamente plagió, por ejemplo, cuando se habla de Fulcanelli, ¿sí? Las catedrales, cuando todos sabemos que esos libros de Fulcanelli están en todas partes y el maestro lo nombra en la piedra filosofal. Él dice, las catedrales de Fulcanelli, comienza a hablar sobre esos misterios que son misterios alquimistas. ¿Ah? Hoy vemos también cómo están diciendo de que la teurgia de la gnosis es una teurgia plagiada del maestro Elifas Levi, de ese gran mago ocultista. Y entonces uno lee el libro Dogma y Ritual de Alta Magia y claro, es escrito por un mago, por un sabio, por un despierto, pero resulta que es que la teurgia es universal. Y si el maestro eh, toca citas de ese libro y habla del maestro Elifas Levi y dice de que él lo consultó y le pidió consejo incluso, es porque son cosas que suceden en otros lugares, que pasan en otras dimensiones. Y entonces hoy dicen de que él lo plagió todo el libro y que lo metió dentro de la enseñanza gnóstica como teurgia. Mire, yo les invito a ustedes a estudiar estos libros. Les invito a que analicen verdaderamente todo lo que les estoy diciendo, porque no se puede tragar entero, ¿sí? No podemos pasar así como tan directo. Y tengamos en cuenta el lenguaje de cómo habla, por ejemplo, Krishnamurti, como hablaba Rosso de Luna, como han hablado todos estos iniciados, al lenguaje como lo vemos en la gnosis, ¿sí? Ya que este lenguaje verdaderamente como que lo motiva a uno a la búsqueda de ese ser de Dios, del íntimo, de la Divina Madre, de desarrollarse uno espiritualmente, de algún día poder despertar la conciencia. Cuando nosotros estudiamos la gnosis y la practicamos, nos damos cuenta que verdaderamente la castidad científica es una realidad. Y en los libros de todos los iniciados es muy prudente y casi que ni se ve a la luz de esos libros cuando se habla de la castidad. ¿Por qué? Porque no tenían el permiso, el derecho de hablar o exponerlo. Pero cuando uno ya en la gnosis estudia la castidad, la practica, se da cuenta que es una verdad. ¿Y cómo le va a uno a quitar a una verdad el misterio que tiene, la realidad que tiene? Porque es una verdad ser fornicario, es una verdad eyacular, perder, tener orgasmos y tener todas esas cuestiones que se conocieron en una vida profana que uno llevaba sin una sabiduría real. Eso lo sabe uno, lo conoce. Entonces, ¿cómo le van a decir a uno que al practicar la castidad es un engaño, una mentira y que verdaderamente es un sistema que no sirve cuando uno lo está practicando y se ha dado cuenta que verdaderamente tiene una verdad, ¿sí? Es una realidad, es verdaderamente comprobable, se experimenta esa verdad en los hechos y se da cuenta uno que no necesita de seguir en la fornicación y que se puede convertir uno en una persona casta
con esfuerzo, con sacrificio, con inteligencia, con metodología, se puede convertir uno verdaderamente en una persona de castidad y de santidad si la practica. Entonces, ¿cómo nos van a decir de que es un sistema que se inventó ahí por medio de las locuras, ¿sí? Y que eso no sirve. Entonces, queridos hermanos, no nos vamos a dejar engañar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el que se deje en estos tiempos engañar, el que se deje desorientar, el que se deje llevar por caminos equivocados, el que salga de la vía por donde va y se meta a otro lugar que porque según esto está mal y que esto es equivocado y que este señor se equivocó y que simplemente montó ahí una organización copiándole a los demás y que tiene engañado así a mucha gente. Mire, cuidado, porque eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Se están llevando, se están arrastrando, se están llevando por caminos equivocados a cientos de personas que no tienen unas bases sólidas, que no están verdaderamente en el camino con conciencia, con fe, que no han tomado verdaderamente un determinamiento, una determinación de un trabajo real y están siendo engañados. Eso está pasando. Es lo que le podemos decir a ustedes. ¿Sí? Están generando muchísimos engaños y al final de los tiempos hasta los escogidos se los van a llevar, hasta los escogidos se los van a llevar por otros caminos, van a ser verdaderamente desviados. Eso está escrito, tengamos mucho cuidado. Ahora, ¿qué ocurre? Una de las situaciones más grandes que hoy se están dando guerra y están transmitiendo y lo ponen incluso por videos, es una supuesta misa gnóstica o misa gnóstica católica, donde dicen de que esa misa es exclusiva, dejada por un personaje conocido como Aleister Crowley, y dicen de que el maestro plagió de esa misa y que es la que se está viviendo en la gnosis. Mire, eso que estamos hablando sé que es muy delicado, pero queridos hermanos, ojo, mucho cuidado. Primero se dice que plagió a este señor que la historia se sabe que es un mago negro, que fue un satanista y que fue una persona pues que realmente hizo muchas cosas y que mostró el camino opuesto para aquellos que se quieran ir por ese camino del árbol invertido de la Kabbalah. Es una realidad. Pero también dicen de que se le plagió a Krumheller, al maestro Wiracocha, esa misa gnóstica. Entonces no se ponen de acuerdo, pero muestran las versiones. Todos sabemos que la misa gnóstica es muy antigua. La misa gnóstica se practicó entre Jesús y sus discípulos. Y luego esa misa fue practicada por muchos iniciados a través de la historia. La misa gnóstica hoy en día está dentro de las organizaciones gnósticas, se practica en las organizaciones gnósticas y se ha perfeccionado a través del tiempo los procedimientos, ¿sí? Asequible, todo para el pueblo, para la feligresía. Pero ¿qué ocurre? Que los hermanos Rosacruces la practicaron, el maestro Wiracocha la enseñaba, ¿sí? La vivía, la practicaba en su organización y sabemos de que la misa gnóstica no es exclusiva de una organización. Por eso se dice que el maestro Wiracocha es arzobispo de la iglesia gnóstica en los mundos superiores. Entonces quiere decirte que si él la practicaba en secreto con su doctrina, su institución, entonces, ¿cuál es el secreto o cuál es el peligro o por qué es malo de que una institución gnóstica tan antigua que estuvo desaparecida a través del tiempo y espacio, ¿sí? Ocultamente, entonces, ¿por qué es peligroso o por qué no se debe que la practiquemos nosotros cuando los gnósticos son más antiguos? ¿Sí? Desde antes de Cristo ya estaban los gnósticos y después de Cristo los gnósticos practicaron la misa gnóstica. Y hoy la misa gnóstica ha vuelto
a las instituciones gnósticas para ser practicada, vivida, ¿sí? Por los estudiantes, por nosotros. Y resulta que hoy nos están diciendo estos hermanos que se alejaron y que hoy odian la gnosis y que son detractores de que el maestro se le copió la misa al maestro Huiracocha, cuando la misa es universal y la misa es de los mundos superiores y corresponde a las grandes organizaciones ocultistas, esoteristas, blancas, aquí en el mundo físico. Entonces, ¿cómo así que vino y que le tomó y que lo plagió cuando esto es para todas esas organizaciones blancas ocultistas del pasado que hoy se han hecho nuevamente presentes, como la gnosis? Ahora vean ustedes, hay algo más allá. Hay una información, hay unos videos donde se muestra parte de esa misa gnóstica católica de este señor Crowley, y pues realmente es un poco complejo porque lo que muestran ahí está en parte de lo que es nuestros rituales, o sea, desde el punto de vista de ciertos mantras, aparece en ese tipo de ritual que es una misa negra, ¿entienden? O sea, no es blanca, no tiene que ver con lo que nosotros hacemos y es respetable. Les pido el favor que tengan en cuenta eso. No estamos hablando mal ni estamos señalando, sino que lo estamos haciendo desde el punto de vista de lo que está pasando, porque es muy respetable de que en cada organización tengan sus ritos, sus misas, sus rituales, sus mantras y sus procedimientos. En este caso, tanto para lo blanco como para lo negro, es muy respetable lo de allá como lo de acá. Pero ¿qué ocurre? Cuando atacan y dicen de que el maestro copió y que está repitiendo tal cual lo de ese tipo de misas que se practican en esas organizaciones, pues realmente esto es como algo verdaderamente equivocado y que están buscando de alguna otra manera generar polémica y por debajear y poner pues de hecho más al descrédito a las enseñanzas gnósticas y a la sabiduría de un gran maestro como fue el maestro Samael. ¿Y por qué? Pues porque resulta que en ese tipo de misas o rituales se pronuncian ciertos mantras que nosotros pronunciamos en nuestros sagrados rituales. Y esos mantras y parte de ese tipo de oraciones y parte de ese tipo de contenido, pues dicen ellos que eso era de este señor Aleister, y que realmente lo que hicieron fue copiarlo y ponerlo dentro de la gnosis, y que lo sacaron de un libro conocido como el libro de la ley, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, para ir ya poco a poco, ya ir dándole conclusión, tengan en cuenta ustedes lo siguiente para los inteligentes estudiosos que están viendo y escuchando en este momento. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que, como dice el maestro, al lado de un templo blanco está el templo negro? Como está el día, está la noche. Como está lo blanco, está lo negro. Como existe el positivo, existe el negativo. Como existe la luz, existe la antiluz. Que así como hay poderes blancos, hay poderes negros. Como hay mantras blancos para atraer fuerzas blancas, cósmicas, universales, hay poderes y mantras negros para atraer ciertas fuerzas ocultas, ciertas fuerzas, ciertos poderes, ciertas energías que son del lado opuesto de lo blanco. Entonces es muy respetable que una organización X que hacen un ritual opuesto al de nosotros pronuncien mantras muy parecidos o iguales al de nosotros. Es respetable, claro que sí, porque ellos pronuncian esos mantras, pero el tipo de fuerzas que va a llegar al lugar, pues son fuerzas con las características del ritual o de la magia que ellos están realizando. Tengan en cuenta ustedes eso. No es
para atraer la magia, las fuerzas y los poderes y las divinidades con las que nosotros trabajamos para que lleguen al lugar y nos ayuden, nos acobijen y nos impulsen y nos sanen y nos preparen para el trabajo espiritual. Es muy respetable. Entonces, si se ve muy parecido las palabras y los mantras, ¿cuál es el problema? La cuestión es que en esta organización atraen unas fuerzas diferentes a las fuerzas que llegan en nuestra organización. Entonces no se dejen confundir con eso. Mire, veía un muchacho que colocaba un video y decía, me retiro. ¿Cómo es posible que allá se pronuncien los mismos mantras y se hablen las mismas palabras, etcétera, etcétera, que están diciendo en X lugar? Respetable, ¿sí? Claro que se puede retirar y coger su camino y seguir la vía que quiera, pero tenga en cuenta que una cosa es esas dos que están ahí cerquita, ¿no? Este es el blanco y este es el negro. Y son tan parecidos porque son como hermanos, como gemelos, así como cuando hay dos hermanos gemelos y tienen hasta ciertas posturas, naemanes, palabras, el rostro muy parecido, pero cada uno es diferente en la forma de pensar, sentir y actuar. Entonces, este hermano pronuncia una evocación para traer cosas muy oscuras y este pronuncia para traer fuerzas muy positivas de la luz, de la conciencia, de verdaderamente la divinidad, y otras fuerzas que no son de la divinidad de arriba, sino de otras divinidades. Ahora, esto lo comparto y lo repito porque vuelvo, queridos compañeros, vuelvo a decirles a ustedes que ese fenómeno está sucediendo. Y entonces muchos se están dejando engañar y están viendo esto que es como que malo, como que nos engañaron, como que vamos por un camino imperfecto, como que estamos siendo víctimas, etcétera. Cuando realmente lo que les digo a ustedes, mire, lo que pasa es que para el camino blanco y de la realización y subir por ese árbol de la vida, que en muchas ocasiones nosotros con la teoría pensamos que sabemos mucho, pero realmente no sabemos nada. Nada sabemos. Porque mientras nosotros no practiquemos la teurgia práctica, la magia ceremonial, la magia litúrgica, la magia oculta, la magia hermética, mientras nosotros no conozcamos esos misterios que están al otro lado, o sea, de aquí de lo físico a las otras dimensiones, mientras no experimentemos eso que el maestro se llama ser alquimista, que es aquel que practica la energía y transmuta la energía para luego convertirse en mago y luego de ser mago convertirse en teurgo, que son 3 niveles, mientras nosotros eso no lo vivamos, mientras nosotros vivamos en las creencias gnósticas, cualquiera nos va a poder confundir, cualquiera nos va a poder sacar del camino, cualquiera nos va a poner a pensar, cualquiera va a venir a decirnos que nosotros estamos siguiendo a un impostor, a un plagiador y a una persona que estaba loca y que era un megalómano y que era una persona totalmente desquiciada y que no sabía ni qué hacía y por qué lo hacía. ¿Y qué ocurre? Que te vas a dejar confundir y te van a llevar. Recuerden que la gnosis nos dice que una de las artimañas más terribles que utiliza el camino contrario es el intelecto. Y por medio del intelecto te pueden desviar, te pueden sacar, te pueden confundir. Porque tienen un intelecto tan chispeante, tan versado, tan profundo. Y todos los que escriben parece tan extraordinario, pero es solo mente y con esa mente confunden por medio de la palabra, de su verbo intelectual. Y realmente es lo que vemos. Y por eso muchos en estos tiempos se están dejando ganar y se están llenando de dudas, de miedo,
¿sí? Y están poniendo a tela de juicio al maestro y se están pegando de todos esos videos que están montando todos los días por distintos canales donde están diciendo este señor equivocado, mentiroso, falso Cristo, falso iniciado, falso avatara, falso calqui avatara, Maitreya, que tuvo varias mujeres, que se emborrachaba, que era una persona perversa, etcétera. ¿Y saben algo, queridos hermanos? ¿Acaso el maestro, antes de meterse de lleno dentro de su propio trabajo espiritual, como él lo dice, acaso no cometió errores? ¿Acaso no tuvo faltas? ¿Acaso no cometió errores como cualquier ser humano con su energía, con sus relaciones matrimoniales? ¿Acaso no cometió errores porque tuvo hijos? ¿Y acaso los hijos también son errores? ¿Acaso un ser humano no puede tener hijos? Entonces dicen que cuál castidad cuando él tuvo hijos. Cuando él dice que él sí tomó en su momento, entonces dice que fue un borracho, que era megalómano, que era esto, que era lo otro. ¿Y él acaso no lo dice? Que sí cometió sus errores, que claro que él conoció de eso y llegó el momento donde dijo no más y comenzó su trabajo serio, comenzó su trabajo real, empezó a trabajar de forma auténtica en los misterios, en la sabiduría. ¿Acaso es un pecado uno de ser un pecador? Lo más terrible es que uno siga en el pecado. Lo más terrible es que uno no tome la decisión de la revolución. Lo más terrible es continuar con el error. Y por eso es que el maestro escribe, trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia. ¿No han visto ustedes cuando él dice que todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento? ¿Acaso uno no puede estar en el error durante muchos años, pero salirse de ese error y continuar el resto de su vida por un camino auténtico, por un camino de santidad, de revelaciones, de transformaciones, de regeneración espiritual? ¿Acaso es un delito que uno no pueda salirse de un camino oscuro a un camino blanco? Entonces hoy lo que vemos es eso, detractores y detractores diciendo cosas de su vida pasada, de lo que hizo, de lo que le pasó, de lo que vivió cuando era apenas un joven. Un proceso de maduración, de entrar a esa maduración espiritual esotérica. Y que cometió errores, claro, pero con los errores uno aprende y el maestro mire cómo se levantó y cómo escribió y cómo nos vino a enseñar un camino de la directa, un camino que no se encuentra en los otros libros de grandes maestros con ese lenguaje. No lo hay. Y búsquenlo ustedes. Estudien a todos los que ya les nombré y a todos los que siguen hablando los detractores que él según copió. Estudienlos. Investiguen a todos esos autores esoteristas, ocultistas, de poetas. Y si ustedes encuentran un lenguaje esotérico, práctico, un camino, como lo enseña la Gnosis en esta época, mire, seguro que yo les pido a ustedes disculpas y hasta, dicen por ahí, nos le arrodillamos al que encuentre una información con un lenguaje y con un estilo, con una profundidad, como lo vemos en la Gnosis en la actualidad. Esos iniciados hablan extraordinario, pero no está el lenguaje que lo impulsa, lo motiva a uno como aparecen en los libros gnósticos, para uno metérsele de lleno al trabajo espiritual. Así digan lo que digan, así digan de que la gnosis es una enseñanza incompleta, que al ser una enseñanza incompleta sus estudiantes no van a poder experimentar y vivenciar lo que dice Samael. Mire, no importa lo que digan y que lo sigan diciendo, pero lo que sí sabemos es que sí se puede y que uno puede dejar de ser tan pecador, que uno puede verdaderamente transformar la vida, que uno puede dejar fornicaciones, abusos, palabras descompuestas, de estar metiéndose donde no debe meterse, fornicaciones, adulterios de pensamientos, palabras y obra, que puedes hacer de tu vida una vida diferente,
que uno puede verdaderamente mejorar. Y eso lo enseña la gnosis. Y en los libros gnósticos está la enseñanza. Que el que no lo quiere practicar es otra cosa. Pero la gnosis nos da la metodología, es un sistema realmente verdadero que nos permite, si lo practicamos, moldear nuestra vida, cambiarla. ¿Y acaso no se necesita haber conocido el error del pecado para poder tomar un camino real? Claro que sí. El único problema está es que uno, teniendo el conocimiento, pues siga cometiendo errores hasta el día que se muere. Entonces eso sí hay que pagarlo muy caro. Es una verdad. Entonces, queridos hermanos, cuando se habla de todos estos fenómenos, el maestro Samael dice, la gente vive en las antiguas hojarascas de mi vida pasada. Viven repitiendo lo que yo hice, lo que viví, lo que me pasó, por lo que pasé cuando era joven. Viven de las hojarascas de mi vida pasada y no lo perdonan. Y uno ve las críticas y las persecuciones y solo hablan de ese pasado. La gente no quiere entender y dicen que son ocultistas y dicen que son seguidores de un conocimiento espiritual, pero no quieren entender que el pasado es pasado y lo que vale es ahora el presente. Que lo que uno cometió como errores en el pasado le sirven de base para levantar el templo, para levantar realmente una torre, para levantarse uno con unas bases sólidas, formando un camino espiritual. Pero hemos tenido que aprender de los errores del pasado. Pero lastimosamente la gente que persigue tu vida, que me persigue a mí, que persigue al maestro, que nos odia, que nos señala, esas personas viven del pasado de los errores que uno cometió. Y ellos viven en las hojarascas de la vida pasada de uno. Y lo más curioso de esto, que todos esos detractores del maestro, es como si se hubieran absorbido las sombras que el maestro botaba, las escamas que el maestro tiraba de su vieja personalidad. Esa gente es como si se hubiera chupado eso, como si se lo hubiera comido. ¿Y por qué? Porque viven intoxicados, porque son enfermos persiguiéndolo, ¿sí? Señalándolo y tratando de por debajearlo para que la gente no busque la gnosis, para que la gente no crea en la gnosis. Y eso es una realidad. Dice un maestro de sabiduría, cuando uno está trabajando en el camino, cuando estamos viviendo la gnosis, cuando estamos trabajando en la castidad, trabajando en la psicología, sirviéndole a la humanidad, dice él, los enemigos del Cristo aparecen por todas partes, y esos enemigos son aquellos que se llevan parte de tu sombra, es parte de aquellos que se llevan de tu propia oscuridad y se va con ellos. Y por eso esa gente odia al iniciado, porque cuando un iniciado, dice el maestro, cuando un iniciado está levantando los principios crísticos, será combatido por los principios satánicos que tienen las personas. Todo aquel que se está levantando espiritualmente no va a faltar esos que le van a salir al camino a señalarlo, a perseguirlo, a escupirlo, a sabotearlo, a por debajearlo. Y van a sacar todos los cuentos de lo que uno hizo en la vida pasada. Que se tomaba una cerveza, que la vieron salir de una discoteca, que tenía 2, 3 mujeres, que cometió aquello, que hizo esto, que cometió estos errores. Esa gente va a sacar todo eso y te lo va a poner en la vida pública, te lo va a sacar al público. ¿Para qué? Para desprestigiarte, por debajearte y para decir, qué maestro, qué iniciado, qué espiritualista, esos son cuentos, ese señor lo que está es engañando. Si yo lo conocí, fue adúltero, fumaba, tomaba, decía palabras descompuestas, nosotros salíamos a las cantinas. ¿Cómo va a decir que ahorita es maestro? Esos son cuentos. Y entonces, todo ese pasado, la gente busca ponerlo como los políticos, al público, para desprestigiar y por debajear al maestro.
cuando no saben e ignoran que un maestro, que un ser humano se puede transformar, se puede purificar, se puede regenerar, puede cambiar, puede hacer una obra de arte de su vida. Y eso lo enseña la Gnosis. Y eso está para todos nosotros. Entonces, queridos compañeros, queridos amigos, amigas, hermanos, verdaderamente, como dice la Sagrada Enseñanza, que viva el Cristo, que viva el Cristo, que gloria a los hijos del sol, gloria a los dioses solares. Benditos los que tienen al Dios Aurus encarnado, benditos los que le aman y le sirvan. Sepan ustedes que verdaderamente este es el camino, esta es la religión sagrada, este verdaderamente es el camino que el ser nos ha permitido encontrar para que podamos regresar, para que podamos volver, para que podamos encarnarlo. En la Gnosis, en esta época, no hay una enseñanza que enseñe de esa forma como enseña la Gnosis, y la clave está en los misterios del sexo, aunque nos traten de enfermos sexuales y aunque digan de que todo lo hablan en el sexo y que los gnósticos son enfermos. Pero la clave está ahí y eso lo enseña la Gnosis. La muerte psicológica lo enseña la Gnosis, aunque digan que es una técnica o un sistema falso, equivocado, pero sabemos que sí es así porque sí se puede uno cambiar a sí mismo y que uno le puede pedir a la Divina Madre Kundalini que elimine el ego. Es verdad, hermanos, es una realidad que hay que trabajar y trabajar, sí, pero que es ayudado uno, sí es ayudado, sí nos echan la mano. Y tengan en cuenta ustedes que esta sagrada y extraordinaria religión nuestra, con ella decimos que tenemos la ambrosía, la ambruta, tenemos el manjar de los dioses en nuestras manos para nosotros mejorar nuestra vida. Y por eso decimos, gloria a esos hijos del sol, ¿sí? Santo, santo, santo al Señor de Sabaoth. Santo y bendito y glorioso Señor de Sabaoth, el ejército de la voz, a los Elohim, a los dioses creadores del universo. Gloria a Dios en las alturas, como paz en la tierra los hombres de buen corazón. Gloria al Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Así digan lo que digan, de que los gnósticos somos adoradores de demiurgos, y ustedes pueden encontrar cómo por debajean y hablan terrible sobre el Señor Jehová, sobre los Elohim, sobre Sabaoth, sobre esas fuerzas que nosotros respetamos profundamente, veneramos, como veneramos al ser, a la Divina Madre Kundalini, como veneramos a la Stella Maris Virgen del Mar, como veneramos al Cristo íntimo, a nuestro Maestro, al Cristo cósmico, como veneramos al Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses, hacedor de la vida. Y como respetamos profundamente a todos los maestros, a los iniciados, sin importar que hablen de ellos, porque de eso hablan por montón, pero todos los iniciados que han pasado a través de la historia hasta nuestros días, nuestros respetos, porque un maestro no se levanta por creencias, un maestro se levanta con trabajo, con hechos, con sacrificio, persecuciones, con el odio de la gente y con los que lo aman. Entonces, nuestro respeto. Y por eso, cuando dicen de que en la Gnosis el ritual de primero y segundo grado es de este señor Aleister, pues realmente es de él o de ellos la forma como lo practican y lo trabajan. Pero como nosotros lo manejamos blanco y siempre hacia una divina madre Kundalini, hacia un ser, hacia un valor y respeto a una semilla que se debe transmutar y no fornicarla. Esa es la diferencia. Que digan que tenemos mantras que son negros,
Eso depende como tú los veas y como tú los quieras practicar. Pero para nosotros son blancos y lo practicamos para lo blanco y vienen fuerzas blancas. Y si ustedes van a seguir dejándose en creer de que porque llamamos a ciertos maestros y que por allá en esas organizaciones también lo llaman para sus rituales oscuros, pues ahí no sabemos quién llega, ¿no? Pero en nuestro ritual, en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, cuando llamamos a ciertos maestros, los llamamos, ¿recuerdan? En el nombre del Cristo. Los llamamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los llamamos de acuerdo con la ley divina. Entonces ahí tiene que llegar es otras fuerzas, otras energías. Pero el que llama e invoca fuerzas, nombres que aparecen en ciertos rituales o libros, pero ahí no se dice en el nombre del Cristo, no se dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se habla que de acuerdo con la ley. Ahí se opera de acuerdo con la ley del operador, de acuerdo como está establecido en esos rituales, en esos mantras. Entonces, ¿por qué van a decir que es lo mismo que nosotros hacemos? Ahí van a llegar otras fuerzas, muy diferentes a las fuerzas que llegan en nuestros trabajos, en nuestras peticiones. Así que amigos, tengan cuidado con eso. No confundamos la leche con la magnesia. No confundamos la falsa información. No confundamos la gnosis que no es pura con la gnosis pura de Mateo. No confundamos los misterios del órgano cundartiguador con los misterios y la sabiduría auténtica de el Kundalini o de la Divina Madre Kundalini. No nos dejemos confundir y también seamos respetuosos, porque así como nosotros vamos por este camino y queremos tener verdaderamente ayudas, pues tenemos que ser respetuosos con los que están en su religión, con los que están en su cofradia, con los que tienen su fe y su creencia, con los que van por el camino contrario, opuesto, como sea, pero hay que respetar. Debemos ser muy respetuosos, demasiadamente respetuosos de todo tipo de organización, llámese como se llame. Lo que nos debe interesar es nuestro propio trabajo, nuestro propio camino, nuestra propia espiritualidad. Ayudarle a la humanidad, difundirle la enseñanza a la humanidad, compartirla y trabajar sobre la castidad y sobre la muerte psicológica. Cada quien tenemos que responder por nuestros hechos, por nuestras obras. Y si dicen de que estos rituales son copias y que estamos repitiendo lo que se hace oscuro en otro lado, que cada quien piense como quiera. Pero recuerda que hay niveles y niveles, grados y grados, sistemas y sistemas, pero no lo deis a conocer a unos y a otros. Recuerdan que hay puertas e ingresos para un camino izquierdo y hay puertas e entradas para un camino de la derecha, como dice el Pistisofía. Muchos se están yendo por el camino izquierdo, respetable, cada quien tiene su voluntad y sigue por donde considera. Y muchos están yendo por el camino derecho y por eso pedimos al cielo nos ayude para seguir subiendo por esa montaña, que no es fácil, pero que vuelvo y repito, en el camino no van a faltar los detractores, los perseguidores, los que nos odian, los que odian el maestro, los que odian la enseñanza. Y van a ver y van a tratar al máximo de cómo poderte desorientar, desubicar, de cómo poderte hacer ir por un camino con el cual tú te sientas defraudado y perder la fe. En este momento están trabajando mucho en eso, en hacer perder la fe del estudiantado gnóstico. Cuidémonos, que si te dicen de que las oraciones del libro de medicina oculta y magia práctica son magia negra, investiga por qué. Y si alguien lo practicó para la magia negra, le dio resultado y escribió de eso. Pero cuando uno practica para lo blanco, pues para lo blanco le sirve. Entonces, una oración, un ritual, se puede volver negro. Un ritual puede servir para lo blanco. Todo depende cómo lo proyectan, lo focalizan.
Si tú estás en un ritual y estás pensando en hacerle daño a otro, en maldecir, en robar, en fornicar, tu ritual se vuelve negro, oscuro y tenebroso. Pero si tú estás pensando en el ritual, cambios, transformaciones, estar con tu ser, pedirle a la Madre Kundalini, pedir perdón por tus pecados, por tus errores, ese ritual para ti es blanco. Entonces, hagamos una diferencia entre lo blanco y lo negro. No nos dejemos engañar. El que se deje engañar en estos tiempos, perdemos. Ahora concluyo para leer sus preguntas y aportes. 8 minutos para leer y compartir. Concluyo en lo siguiente. Y esto queda para los entendidos. Yo sé que no va a ser fácil, pero queda para los entendidos. El maestro Samael dice lo siguiente. Cuando se baja la novena esfera, se baja al infierno, a tus propios infiernos. Cuando tú bajas a la novena esfera, entonces ahí llegan fuerzas terribles y dicen, ¿quién es este que viene a llevarse la luz? Porque recuerden que bajar a la novena esfera es bajar a traer la luz y el fuego, a trabajar con el fuego y la luz, con el fuego y el agua, con el fuego y el aire, con el fuego y la tierra. Son misterios terribles. Y por eso dice el maestro que Hércules y muchos otros tuvieron que bajar a templar la espada en la novena esfera, bajar al infierno. Cuando bajamos a ese nivel, entonces se activan fuerzas que viven dentro de esas regiones y dicen, ¿y quién es este que viene aquí a llevarse la luz, a robarse la luz, porque lo consideran ladrón? ¿Quién es este? Y entonces tú sales victorioso de la novena esfera, pero luego vienen los ataques del ego, situaciones con personas físicas y situaciones con entidades que te acechan porque quieren la luz que tú has extraído de la novena esfera. Ahí les dejo. Por eso es que el maestro dice que ahí está el gran misterio de ángeles o demonios, de bestias o humanos, que ahí están verdaderamente los misterios de la transformación. Ahí hay misterios que no hemos entendido muchos porque nos hemos llevado la gnosis en el intelecto. Y cuando nos hablan mal, entonces salimos corriendo, salimos huyendo y decimos, ¿qué me pasó que me metí en una secta? Así dicen. Pues hermano, hermana, quiere decir que nunca practicó los misterios, nunca los experimentó. Entonces, ¿cómo quiere que esos misterios se revelen cuando nos da miedo bajar a la novena esfera? Nos da miedo hacer unos trabajos ocultistas, esoteristas, invocaciones, mantralizaciones, peticiones, evocaciones. Lo típico de la magia práctica, ceremonial, litúrgica, magia hermética, magia alquimista, magia de magos, magia teúrgica, etc. Nos da miedo. ¿Cómo vamos a ver los misterios y la realidad? Que el día que se nos presente algo ahí nos quedamos tiesos e infartados o salimos corriendo y decimos que la gnosis es oscura. Eso es magia negra. Claro, oscuro y magia negra para ti, porque estamos llenos de miedo, de terror y porque no queremos conocer la verdad. Solo nos gusta la teoría y nos gusta decir que esto es bonito, pero la otra cara de la moneda es la verdad de lo que la gnosis nos puede enseñar. Entonces nos da terror conocer esa verdad y preferimos salir corriendo y decir de que estuve metido en una secta y que eso era oscuro. Por eso, queridos hermanos, a todos no se nos muestran los misterios. Por eso es que no a todos nos muestran la verdad.
Por eso es que no todos podemos comprender eso que está más allá, experimentarlo, poder conocer elementales, poder conocer maestros, poder conocer misterios del otro lado. Porque si nos lo muestran, uno, sales a contárselo a todo el mundo, o dos, te llenas de terror. Y eso es lo que ha hecho que incluso personas que pasaron por el ritual de consagración y salieron huyendo y ahorita lo están contando por el internet. O sea, si hubo terror para pasar un ritual de consagración, imagínense que se nos muestren más cosas. Terrible, ¿verdad? El miedo. Por eso es que el maestro escribe, el miedo es un gran obstáculo en el camino espiritual. El miedo es terrible. Y el miedo es una fuerza de la cual se apodera el guardián del umbral de nosotros y nos saca corriendo del camino. La mayor parte de los que hemos salido corriendo y que hoy somos detractores de la gnosis es porque no pudimos contra esa fuerza terrible del guardián del umbral. Y quedamos poseídos y dominados por esa fuerza. Y entonces hoy, pues fácil seguir por un camino de detractor, de mentiras, de injurias, de señalamientos. Y terrible, que puede ser más complejo porque esa persona puede beber, tomar, fornicar, fumar. ¿Y quién le dice que no? Entonces quedó esclavizado de su propio guardián del umbral. Así que no es fácil, amigos, amigas que nos escuchan. Los que no han podido ver esta conferencia desde el principio, les recomendamos volver a verla. Sé que van a haber muchos comentarios, sé que muchos van a criticar, sé que muchos van a señalar, muchos van a decir cosas. Pero estamos viendo, lo estamos exponiendo con investigación, con estudio y lo estamos colocando también con nuestro punto de vista, porque es nuestro punto de vista de lo que hemos vivido, comprobado, experimentado, aunque sea un poquitico en nuestra vida. Y porque nos decimos y lo hemos aceptado y lo tenemos en el corazón y en la conciencia de que esta es nuestra religión. Esta es mi religión, mi sagrada religión. Mi gnosis es mi sagrada religión. Y de aquí, de mi camino, no me va a sacar nadie si Dios me lo permite, si el ser me ayuda, si el Cristo está conmigo, no me va a sacar unos cuentos, unos chismes y unos odios de personas que le tienen a la gnosis y al maestro. No me van a sacar, no me voy a dejar sacar. Porque si Dios me tiene en este camino, Dios quiera que me tenga hasta el final de mi vida. Pero trataré de no dejarme sacar por los cuentos y estupideces de mucha gente. Así que, gloria a los hijos del sol, gloria a los dioses solares, y bendito los que tienen al dios Auros encarnado. Bendito los que le aman y le sirven. Y santo, santo, santo Sabaoth, Señor de Sabaoth. Y la fuerza jehovística y la fuerza samaeliana en esta época, que está en la sangre, en las células, como hierro, como fuerza marciana, como impulso revolucionario, para que uno se mueva, se motive a trabajar en eso que antes no me interesaba, como es servirle a la humanidad, como es estudiarme y negarme a mí mismo, a mis defectos, como es tratar de hacer un cambio en mi vida, como es practicar una castidad que yo nunca pensaba que existía, porque para mí solo existía fornicar. Y cuando aprendí la castidad, me dije a mí mismo, esta es verdaderamente una técnica real, verdadera. Esto es un método, esto es un sistema auténtico, que así como toda mi vida he dejado salir mi energía, también puedo subirla hacia mi cerebro, transmutarla. Y es una realidad. Y de ahí no me puede sacar nadie porque lo he experimentado cientos de veces. Ahora, si alguien tiene algo que aportarnos o compartirnos, nos quedan unos minuticos y se los agradecemos porque es muy bonito que ustedes, pues, los que nos acompañan, estén ahí, ¿no? Dice, por aquí nos van a hacer la lectura de los saludos y las preguntas. Dice Lola García, hola profe, buenas tardes. Luz Estela Ortiz Cano dice, buenas noches y bendiciones. Bienvenidas.
Doris Martínez, feliz y bendecida noche para todos. Gracias por compartir. Ángeles dice, es innegable que para hacer de algo blanco algo negro y viceversa, solo basta la intención. Así es. Dice Claudia Suárez, gracias por la aclaración de este tema. Es impresionante ver cómo hay gentes atacando la doctrina. Vemos que lo único que quieren es engañar a las gentes que no investigan, que así es, que no entiendan. Si no investigan, no la estudian, se van a dar a engañar y estamos en esa época donde están engañando hasta los escogidos. Arturo Andrade dice, lo realmente importante es autoevaluarnos y determinar si el conocimiento ha tenido un impacto en nuestras vidas. Al final, el conocimiento es uno. Así es. Ángeles dice, usted lo ha dicho, si no practicamos, estamos perdidos. La praxis. Dice No Sleep, gracias Amael, gracias maestro y gracias profesor. Dice Hugo Takayama, lo que pasa es que el maestro Samael se disfrazaba de mago negro sacando de las cantinas a los magos negros. ¿Sabe que esa parte que están ahí dando, ahí hay una enseñanza que la tenemos que entender con el corazón? Mira, dice que el Cristo en muchas ocasiones pasa entre nuestro mundo interior y nosotros no lo sabemos e ignoramos que ha venido, que ha estado con nosotros y que nos ha ayudado. En muchas ocasiones, el Cristo íntimo de una persona tiene que entrar hasta un burdel, a un lugar oscuro, a una cantina, y allá en ese lugar, coger a su hijo, golpearlo, moverlo, sacudirlo, aún metido en ese lugar, y llevárselo para su casa, y al otro día en su casa ponerlo a reflexionar, ponerlo a decir qué estoy haciendo, por qué hizo eso, por qué puso a aguantar hambre, sed a sus hijos, se gastó todo en trago. Tiene que cambiar. Y eso lo hace el Cristo íntimo metiéndose incluso hasta allá en esas profundidades, cavernas del país psicológico de la persona para sacarlo de los infiernos en los cuales uno vive. Y así mismo lo ha hecho los maestros. Se meten en lugares terribles para sacar a ese iniciado de allá que tiene una oportunidad de vivir, de hacer un camino espiritual. Dice No Sleep, profesor, ayúdeme, ¿cómo puedo trabajar en la novena espera en la franja de Vulcano con mi esposa? Le recomiendo que estudiemos los libros del maestro. Uno de ellos, el libro del matrimonio perfecto, nos da pautas cómo se hace. La cuestión es que vayamos sin miedo, sin temor, y que aprendamos a retirarnos antes de. ¿Tú me entiendes? Hay un punto donde no hay nada que hacer. Y hay un punto antes de ese punto, antes de, que debemos aprender a retirarnos. Y eso lo enseña el maestro, así que hay que estudiarle el Tratado de Alquimia, Matrimonio Perfecto y La Piedra Filosofal. Esos libros dan pautas extraordinarias, como el Misterio del Aura Florecer. Pero la cuestión es que uno tiene que meterse y empoderarse y ponerle verdaderamente un compromiso, porque de lo contrario, el ego lo va a coger a uno y lo va a volver a llevar por los mismos caminos. Entonces tenemos que meterla toda. Así como nos hemos acostumbrado a que la energía echa para afuera, pues nos tenemos que acostumbrar a que la energía va para arriba por medio de los mantras y de las técnicas que el maestro nos enseña. Y ya lo otro viene por una particularidad, o sea, cada quien le tiene que ir cogiendo su propio ritmo. No es igual para todo el mundo, cada quien le coge su propio ritmo, pero el principio es como a todos nos ha tocado, o sea, hay que metérsele y hay que retirarse y hay que negarse antes de. Manejar mucho la respiración es fundamental, hay que aprender a respirar, ¿ok? Dice Hugo Takayama. También dijo que él no tomaba, pero en compromisos solo 3 copas ya era delito. Y con una copa en la mano, con compromiso, hacía que las 2 o 3 horas de esos matrimonios
Los detractores suponen que Samael tomaba licor, pero no tomaba. Sí, claro, porque el maestro, cuando estaba joven, claro que tomó sus tragos y se emborrachó, es que es verdad. Pero cuando ya él empezó, como todos sabemos, a hacer su obra, así es, lo que dice el compañero, en sus fiestas se mantenía con una copa en la mano y simplemente así se mantenía y la gente dice, ve, me desprecia, no quiere tomar, no me quiere recibir y siempre mantenía con la misma cerveza o la copa en la mano. ¿Por qué? Porque eso no es que sea un débil, sino que es demostrarse de que sí puede y no hay necesidad de estar bebiendo simplemente porque le pasan y le pasan. No, simplemente es una negación, una renunciación y es una forma de observarse porque adentro le está diciendo, pues tomémonos una, tomémonos dos, que eso no es pecado. Y abstenerse y decir no. Ese es el trabajo, ¿no? Dice Yaya Villanueva, hola hermano, gracias por ayudar a la humanidad doliente. Narciso Vargas dice, hermano, entiendo que bajar a la novena esfera es salir victorioso en el arcano. Deme su opinión, Narciso, desde Venezuela. Ya lo acabamos de compartir, Narciso, espero que te sirva. Y vamos a estudiar los libros. Recuerde que la clave es la respiración, mano. Y hay que retirarlo antes de, y Dios no va echando la mano, pero eso sí, hay un momento de la técnica que hay que orar, ¿no? Hay que orar, porque esa oración nos ayuda y es a la Divina Madre Kundalini, como dice el maestro. Verdaderamente lo comprobado no se lo quita a nadie, y los detractores pueden decir lo que quieran, pero los hechos son hechos. Dígame. Dice Yaya Villanueva, hola hermano, buenas tardes, consejos para los solteros. Y dice Raúl Montoya, hermano, saludos, Cristo íntimo te bendiga, es tu amigo verdadero Raúl desde Venezuela. No sé si te acuerdas de mí, hermano. Claro que sí, amigo Raúl. Muy bueno por venir, acompañarnos, excelente. Y al compañero que hace la pregunta que para los solteros, en este canal hemos enseñado las enseñanzas del maestro sobre la transmutación por medio del pranayama. ¿Sí? Más adelante tenemos pendiente otra explicación sobre la ciencia pránica que sirve tanto para solteros como para casados. Y eso lo vamos a hacer más adelante con unas explicaciones muy completas que nos da el maestro y de lo que hemos nosotros experimentado, el poquito que sabemos de eso, lo vamos a compartir para que le ayude a muchos compañeros que son solteros. Termina en su comentario Raúl Montoya, dice, hermano, la práctica es la única salida. Ok, estamos de acuerdo y qué bueno que nos han acompañado en este camino. Por aquí dice que... Bueno, profe, aquí no sé mi opinión, mi sentir, es que definitivamente sin la práctica no hay nada porque usted todos le pueden decidir una cosa diferente. Y eso se vuelve, digamos, como una sopa dentro de su cabeza y usted no sabe qué hacer. Sí. A usted le parece muy bonito escuchar las conferencias, pero jamás practica. Nunca hace un pranayama, jamás intenta ningún procedimiento de magia elemental. Nunca va a comprobar nada porque lo que usted dijo al principio de la conferencia, esto se vuelve meramente intelectual. Entonces, sin la práctica no hay nada, absolutamente nada. Y la verdad, las enseñanzas que ha dado el venerable maestro Samael han sido tan extraordinarias y se puede dar fe de cambios extremadamente notables, ya que pues para que las personas cambien obviamente no pueden ser perfectos, porque por eso estamos en un camino de regeneración. Y la verdad, las personas que son detractoras, o bueno, no detractoras porque las personas pues pueden ser detractoras sin atacar, pero los atacantes de la doctrina sencillamente es porque no han podido comprobar, no han podido trabajar y su trabajo, la verdad, les ha quedado grande. Sí, es verdad, cuando se vuelve detractor, cuando odia, cuando persigue, es porque nos quedó grande, no pudimos. Entonces empezamos a ver lo feo. Y por eso encontramos que dicen, yo me retiré
porque lo que vi es que no es un sistema real que lo realice a uno, que vi que verdaderamente todo lo que explican y enseña es de otros maestros, de otra cofradia, de otros grupos, y realmente pues lo que vemos es que la persona se intelectualizó, se indigestó y no pudo ver la esencia de lo que es su propio trabajo. Y al no poder ver la esencia de su propio trabajo, entonces simplemente dice, no sirve, no sirve, me retiro, me alejo porque me siento defraudado, engañado, y realmente se lo llevó su ego, se lo llevó su yo, se lo llevó su mente, se lo llevó su raciocinio, su mentalismo, se lo llevó la indigestión por haberse puesto a leer tantos libros y a tantos autores y a comer de blanco y a comer de lo negro y a razonar de lo que dice fulano y lo que dice sutano y de lo que dice aquel que tampoco le gusta la gnosis, pero que aquel sí, pero que aquel no, y que esto es negro, que esto es blanco, y no lo supo digerir y simplemente terminó la persona en indigestada, llena, empieza a vomitar y esa llenura y esos vómitos lo ponen a hablar pestes y a decir de que fue engañado, que lo engañaron, etcétera. Y por eso vemos en un pleno ritual de ingreso a la gnosis y al otro día se fue a hablar y a contarlo y a decir que eso es terrible y tenebroso. Que esos mantras son terribles y tenebrosos porque los nombran en otro lado. Pues claro, porque en el otro lado también los pueden nombrar, pero para sus fines, ¿no? Para lo que ellos están llamando. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? No es que está lo blanco y lo negro. De ti depende si llamas para lo blanco o de ti depende si llamas para lo negro. ¿Sí? De ti depende si llamas en el nombre del Cristo y en el nombre del Padre y el Espíritu Santo y en el nombre de la logia blanca y en el nombre de la ley, o de ti depende que empieces a llamar simplemente por tu voluntad. Ahí van a llegar fuerzas. Todo depende de cómo tú trabajas y en dónde te has metido. Y asimismo vemos muchas cosas que entonces dicen, que eso fue engañado, que es un negocio, que eso es plagio, que eso fue montaje, que eso es oscuro, que no sé qué. Claro, para la oscuridad de tu mente, para la oscuridad de tu psicología, para la oscuridad de tu ego, de tu yo, para el miedo que tienes en tus cavernas psicológicas, para el miedo a la castidad, para el miedo a la muerte psicológica. ¿Por qué? Porque dicen que es una técnica y un sistema que no sirve, que porque según en las otras organizaciones no sirvió y Samael tomó de ahí. Sí, pero es que en esas organizaciones no hablan de que se le debe pedir a la Divina Madre Kundalini la muerte del ego. Hablan de comprender, de negar, de renunciar, sí, pero nunca dicen, pídele a ella que te lo desintegre, muerte en marcha, pídele en la castidad científica que te lo elimine, cuando transmuta que te lo elimine. Eso no lo enseñan, porque no conocían ese sistema, no lo sabían, y nosotros ya lo tenemos gracias a la gnosis. Así que mis amigos, a todos ustedes de verdad que agradecemos. A Raúl que dice por aquí, es muy lamentable los detractores, terribles esos hermanos, pero así es. Dígame. Ya, pues para terminar, Sí. exhorto a todos los hermanos para que no caigamos como en ese desinterés o digamos en ese sentimiento de duda que están generando. Los exhorto a que sigamos hacia adelante, que sigamos compartiendo la doctrina, que sigamos dando el mensaje, sí, que trabajemos sigamos por nosotros mismos, que podamos trabajar en la muerte del ego, en el nacimiento, en el apoyo a la humanidad, que la verdad para estos tiempos es demasiadamente necesario. Así es. Muchas gracias, profe. A ti, gracias por tu colaboración y no nos dé miedo. Mire, personalmente, como estábamos hablando hace un momento, de mi vida personal sí que han sacado cosas. Que porque Edison hizo esto, porque Edison cometió estos errores, porque Edison aquello, porque Edison lo otro. Y toda esa gente vive de mis errores. Y gracias a Dios ahora, Dios, mi ser, me está ayudando para poder continuar, para seguir adelante. Y me estoy esforzando y me seguiré esforzando.
Y por eso tenemos que servir, tenemos que enseñar la gnosis, tenemos que trabajar en la castidad, trabajar en la muerte psicológica. Sí se puede. Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios. Y que los que viven del pasado de nosotros, problema de ellos. Que vivan del pasado. Que nos quiten esas sombras de encima y se las lleven encima. Que se las carguen. Que cada vez que nos señalan, que nos critican y nos miran, pues problema de ellos si se llevan mis sombras. Si se llevan mi oscuridad y cargan con ella y siguen con esa oscuridad hablándole a los demás. Eso es problema de ellos. A mí me interesa mi luz, mi trabajo, mi cambio y demostrarme que sí puedo mejorar, de que puedo salir adelante, de que puedo ser mejor de lo que era antes, sin importar lo que digan, lo que hablen y de las blasfemias que digan esas personas que me conocieron cometiendo errores. Así que no nos preocupemos por eso. Lo que vale es que no son las pérdidas ni las caídas lo que hacen fracasar la vida de una persona, sino la falta de coraje para levantarse y seguir adelante. Así lo enseña el maestro. Así que debemos seguir adelante y esperamos que le den like, que les haya gustado esta conferencia, que la compartan. Y vuelvo y repito, seguimos estudiando, seguimos practicando y no nos vamos a dejar engañar, desviar por tanta cosa que está apareciendo por todas partes. No nos dejemos engañar. Seguimos adelante. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Colombia, y les deseamos muchos éxitos a todos ustedes, queridos hermanos, donde quiera que se encuentren. Que la pasen muy bien y que el Cristo, pues, los bendiga a todos. Un abrazo, un feliz descanso y nos veremos pronto en otro directo. Hasta luego.